Amén. Entonces comenzamos, ¿cierto?, el estudio del día de hoy. Amén. Acerca de la bondad. Y voy a rogarle a mi hermano que abra sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 14. Amén. Romanos capítulo 15, verso 14. Y le vamos a dar lectura a la palabra del Señor en el nombre de nuestro Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así la palabra de nuestro Señor. Mas, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Amén. Oramos al Señor. Padre eterno, Dios todopoderoso, en el nombre de Jesús vamos a su presencia en esta noche, Señor, dándole las gracias, Dios mío, por su amor, por su misericordia, porque usted una vez más nos mantiene, Dios eterno, reunidos en esta hora, Señor, en torno a su palabra. Padre eterno, queremos que esta palabra, Señor amado, que este estudio que vamos a realizar pueda ser de gran bendición y de riqueza espiritual para nuestras vidas, Señor. Rogamos de que la presencia de su Espíritu Santo sea ministrando cada corazón y cada vida, Señor. Dios mío, derrama de su sabiduría, derrame de su conocimiento en nuestra vida, para que todo lo que hablemos, Dios eterno, pueda ser dirigido a través de su Espíritu Santo y que cada palabra que salga de nuestros labios sea una palabra sazonada, sea una palabra con gracia, sea una palabra, Dios mío, con autoridad del cielo. Pedimos en esta hora, Dios mío, la presencia de su Espíritu Santo. Dios mío, porque Él es el que nos guía a toda verdad y a toda justicia, y a través de Él, Dios mío, nuestra vida, Dios mío, es cambiada, nuestra vida, Señor, es transformada. A través de su Espíritu Santo somos guiados, Señor amado, a llevar una vida recta y una vida agradable ante usted, Señor. Pedimos en esta hora su bendición, esa que desciende del cielo, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Aquí, cierto, la escritura eh, nos habla acerca de la bondad. Amén. Y vamos a analizar este versículo detalladamente. Amén. Entonces, lo que leíamos, cierto, era eh, que dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Amén. Llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Amén. Bueno, la bondad, ¿cierto?, es la sexta virtud que Pablo enlista en el fruto del Espíritu en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 al 23. Amén. Eh, y ya vimos, ¿cierto?, que en el estudio pasado también vimos que la benignidad es una virtud que nos ayuda a ser amables, que expresa misericordia y nos ayuda a no dañar eh, a nadie de tal forma que nos convierte en personas agradables, con las cuales los demás quieren pasar tiempo. Amén. Recordemos que eso fue lo que pudimos ver la semana pasada en el tema de la benignidad. Amén. Sin embargo, aquí está la pregunta: ¿qué es la bondad o qué es bondad? Y la bondad, ¿cierto?, es la virtud que crea en nosotros la disposición, amén, para hacer buenas obras. Es decir, ayudar a los demás. Amén. Entonces, si nos damos cuenta, amén, si comparamos lo que es benignidad y bondad, la benignidad ayuda a ser misericordiosos y amables con las personas. Es decir, que crea la compasión para desear el bien a otros, pero la bondad traduce estas buenas intenciones en acciones. Amén. La benignidad, amén, ¿cierto?, es tener misericordia, es quizás tener buenas intenciones con los demás, pero la bondad no es tan solo tener buenas intenciones, la bondad convierte las buenas intenciones en acciones.
Bendito sea el Señor. Amén. Convierte en acción la buena intención. Entonces, por tanto, ¿cierto? Un buen cristiano tiene que ser alguien benigno y bondadoso. En este versículo, Romanos 15:14, ¿cierto? El apóstol Pablo nos enseña mucho en cuanto a la bondad, porque era una característica por la cual los creyentes de este lugar eran conocidos. Si nos damos cuenta, dice, porque estoy seguro de vosotros, hermanos míos, que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Pablo sabía, ¿cierto?, que estos hermanos a los que él hablaba, ¿cierto?, eran hermanos bondadosos. También eran muy buenos hermanos. Y era una característica, ¿cierto?, por la cual los creyentes de aquel lugar eran muy conocidos. Y nosotros como iglesia, nosotros como creyentes, también tenemos que esforzarnos para que las personas vean en nosotros la obra que Cristo realizó a través de nuestras buenas obras. Si bien es cierto, nuestra salvación de nuestras almas es por fe, pero también como creyentes tenemos que tener obras. Amén. Buenas Amén. obras. Porque la fe sin obra es Muerta. muerta. Bendito sea Dios. Amén. Entonces, sigamos viendo. La bondad, ¿cierto?, se manifiesta a través de la abundancia de buenas obras. Amén. Anote este, la bondad se manifiesta a través de la abundancia de buenas obras. Entonces, en Romanos 15:14, ¿cierto? Decía, vosotros, hermanos míos, de que estáis vosotros mismos, estáis llenos de bondad. Pablo, al escribirle a los romanos, elogia su bondad, elogia la bondad que hay en la iglesia, amén. Elogia la bondad que hay en los hermanos, diciéndoles que esta bondad o que esta característica en ellos, ¿cierto?, se manifiesta de una manera muy clara a los demás. Amén. Y le decía, pero estoy seguro de vosotros. Pablo estaba seguro de aquellos hermanos que estaban llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. En este texto, ¿cierto?, la palabra bondad se traduce del griego agasosune. Amén. Y este efectivamente expresa la disposición de toda persona, la disposición de toda persona para hacer buenas obras. Y como decíamos, si bien es cierto, la salvación es por fe y no por obras, pero esto no significa que estas últimas no son importantes en la vida del creyente. Al contrario, se vuelven un factor importantísimo e indispensable en la vida del Hijo de Dios, tal y como lo enseña Pablo a los Efesios, Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Mi pastora Ruth, Dios le bendiga para que lea este versículo. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Aleluya, aleluya. Ahora sí, 8 y 10. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Amén. Amén. Dice así. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Dios le bendiga a mi Amén. pastora. Amén. Entonces, amén, si nos damos cuenta, Pablo dejaba claro que la salvación del alma no depende de nuestras obras. Amén. Eso nosotros como creyentes lo sabemos, lo tenemos claro. La salvación de nuestras almas no depende de nuestras obras, sino de nuestra fe en Jesucristo. Pero esto no significa que debamos ignorar el tema de las buenas obras. Amén. No puedo decir, no, yo soy Amén. creyente, yo salvo por fe, por eso yo no hago ni una obra. No.
nosotros no podemos ignorar, ¿cierto? El tema de las buenas obras en nuestra vida cristiana, ya que hemos sido creados por Dios para andar en ellas. Amén. Entonces, como dice, porque somos hechuras suyas, dice el versículo 10, hechuras suyas. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos hizo, amén, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué dice? Para buenas obras. Bendito sea el Señor. Entonces nosotros somos creados para hacer buenas obras. El creyente es transformado, amén, por Dios para hacer buenas obras. Y estas obras dice que las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bendito sea el Señor. Dios preparó las buenas obras de antemano para que nosotros como creyentes también andemos en ellas. Bendito sea el Señor. Jesús espera, ¿cierto?, que nuestra vida sea agradable a Él. Y de allí se vuelve importante que evaluemos nuestra actual conducta. Es importante de que nosotros evaluemos nuestra actual conducta. ¿Tenemos buenas obras o tenemos malas obras? ¿O hacemos buenas obras o no estamos haciendo nada? Ayúdenos Dios. ¿Por qué? Porque nuestra conducta, ¿cierto?, es un reflejo de lo que tenemos adentro de nosotros. Nuestra conducta es un reflejo de lo que tenemos adentro. Jesús decía, así como era el corazón del hombre, así serían sus obras, buenas o malas. En el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 45, Lucas capítulo 6, versículo 45. Bendito sea el Señor. Dice la escritura, dice así, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces, nosotros como creyentes, ¿qué tenemos en el corazón? ¿Tenemos bondad? ¿Tenemos amor por nuestro prójimo? ¿Seremos benignos, seremos misericordiosos con nuestro prójimo, con nuestro enemigo? Ayúdanos Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos dentro de nuestro corazón? Si hay un buen ejemplo, ¿cierto?, de bondad en la Biblia, este hombre es Bernabé. Quizás Bernabé, muy pocas veces lo predicamos en la iglesia, se escucha muy poco el nombre de las predicaciones. Quizás en historias con Pablo, pero siempre se destaca más a Pablo. Pero hoy destacaremos a Bernabé. Amén. Porque es Bernabé de quien se da testimonio de que era un hombre muy bueno. Hechos capítulo 11, versículo 24. ¿Está mi pastor Daniel por ahí? Amén, amén. Dios le bendiga a mi pastor Daniel para que lea el, este versículo. Hechos capítulo 11, versículo 24. Amén. Dice así, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agradada al Señor. Amén. Amén. Dios bendiga a mi pastor. Amén. Quizás el no nombra a Bernabé, pero si uno lee más arriba, ¿cierto? En el versículo 22, también en el versículo 22, nos damos cuenta, ¿cierto?, de que llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron aquí a Bernabé, ¿cierto?, que fuese hasta Antioquía.
Entonces dice la escritura que cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y mire, y una gran multitud fue agregada al Señor. Bendito sea el Señor. Entonces la bondad de Bernabé era conocida porque dice que era un hombre bueno. Amén. Ser bueno quiere decir que tiene bondad en su corazón. Era conocida y aunque no se habla mucho de él, las escrituras nos dan detalle de ello. Por ejemplo, la primera vez que aparece en la escritura lo vemos bien, lo vemos, ¿cierto?, vendiendo sus propiedades para sustentar a los pobres de la iglesia. En Hechos capítulo 4, versículo 36 y 37 dice la escritura: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, amén, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Recordemos, amén, que un día cuando estuvimos predicando la escritura, cierto tiempo atrás, no me acuerdo cuánto tiempo atrás, decíamos, cierto, de que los hermanos, amén, de la iglesia primitiva tenían todas las cosas en común. Amén. Ellos tenían todas sus cosas en común. Y una de estas cosas, cierto, que Bernabé hace, vender, cierto, esa heredad, traer el precio y dárselo a los apóstoles. Sabemos que el apóstol Pablo, cierto, trabajaba vendiendo, haciendo carpas, cierto, para no ser gravoso a ninguna iglesia. Entonces podríamos decir de que ese dinero, cierto, que se juntaba, servía para ayudar a las viudas, a los huérfanos, a los pobres, a los desamparados. Y este acto que tiene Bernabé, cierto, para con la iglesia de Cristo fue un acto, cierto, que no cualquier creyente hace. Amén. Porque ¿quién va a vender su terreno? ¿Quién va a vender una herencia para darle el dinero a los pobres? O a los que están, cierto, quizás en debilidad, en problemas, a los que están a lo mejor viudas o huérfanos. Muy difícil que un creyente haga esto. Bendito sea el Señor. Entonces, por tanto, uno puede ver, ¿cierto?, cómo la bondad de este hombre, ¿cierto?, se manifestaba en sus buenas obras al ayudar a los necesitados, apoyar a los débiles, alentar a los afligidos, instruir a los indoctos e inconstantes y compartir el evangelio con los perdidos. Y de esta misma manera, ¿cierto? Todos los cristianos debemos manifestar nuestra bondad a través de nuestras buenas obras, las cuales son un testimonio palpable de que Cristo nos ha salvado. Y por esto Santiago decía que alguien que dice tener fe, pero sus obras no lo acompañan, no puede afirmar tal cosa. Mejor es que por medio de nuestras obras le testifiquemos al mundo nuestra fe. Imagínense. Santiago, ¿cierto?, dice en el libro de Santiago capítulo 2, versículo 14 al 18. Santiago 2, 14 al 18. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así la escritura: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene la fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad
del mantenimiento de cada día. Y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Bendito sea el Señor. Aleluya. Miren qué claro nos habla la palabra del Señor. Qué claro nos habla la Escritura en esta noche. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Cuando muchas veces sabemos, ¿cierto?, que hay situaciones difíciles que pasan nuestros hermanos, nuestros vecinos, a lo mejor alguna persona necesitada, y nosotros en vez de, bueno, no es que esté mal orar, o no es que esté mal, ¿cierto?, darle palabras de aliento. Tenemos que hacerlo. Tenemos que predicar esta fe de Jesucristo, pero no podemos quedarnos ahí. Tenemos que tener buenas obras. Si una persona vemos que está pobre, no podemos decirle, ora al Señor, que el Señor te va a bendecir. Y chao, que Dios te bendiga. Bendito sea el Señor. Porque la mayoría de nosotros los creyentes estamos acostumbrados a eso. A decirle, uy, hermano, qué tristeza lo que está viviendo económicamente. Pero confiemos en el Señor, que el Señor le va a bendecir. Bendito sea el Señor. Pero sería muy distinto, o sería más hermoso que cuando el hermano nos dijera, hermano, estoy mal, estoy pasando tal necesidad, a lo mejor estoy falto de alguna cosa. Si tenemos esa bondad, si tenemos esa fe en el Señor, no tan solo vamos a decirle, mi hermano, voy a orar por usted para que Dios le bendiga, sino que también vamos a decirle, todo mi hermano, aquí tiene lo que a usted le hace falta. Pero siempre nosotros nos quedamos con Dios te bendiga. Bueno, vamos a orar por el hermano que está pasando una situación complicada. El Señor le ayudará. El Señor le bendecirá. El Señor le proveerá. Y vemos el ejemplo de Bernabé. Vemos lo que aquí dice Santiago. Yo te mostraré, ¿cierto?, mi fe por mis obras. Bendito sea el Señor. Ayúdenos, Dios. Ayúdenos el Señor. Entonces, la bondad es más efectiva, ¿cierto?, cuando el Espíritu Santo la dirige. Amén. Entonces, el creyente, ¿por qué? Porque dice, pero estoy seguro vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos, ¿cierto?, de bondad, y dice, llenos de todo conocimiento. Pablo continúa diciéndonos que el creyente debe estar lleno no solo de bondad, sino de conocimiento. Amén. Ya que este último es el que le ayuda a discernir y a saber cómo ser efectivo en la realización de las buenas obras. Si bien es cierto, los creyentes deben estar preparados para hacer el bien en todo momento. Hebreos capítulo 13, versículo 16. Y pastora Ruth, Dios le bendiga. Hebreos 13, 16. Hebreos capítulo 13, versículo 16.
Aleluya. Abra el micrófono. No se escucha. Se me había perdido. Ya, Hebreos, ¿cuánto? 12, 16, 13, 16. 13, 16. Dice, y de haber, no, perdón, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Amén. Dios le bendiga, Amén. mi pastor. Amén. Amén. Entonces, como decíamos, ¿cierto? Que nosotros los creyentes debemos estar preparados para hacer el bien en todo momento. Amén. En todo momento. Entonces, aquí, ¿cierto? Lo que dice el libro de Hebreos, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada, mire, se agrada a Dios. A veces yo. Bendito sea el Señor. No es tan solo cierto de decir Dios te bendiga. No es tan solo de decir, hermano, voy a estar orando por usted. Si bien es bueno orar por nuestros hermanos, es bueno bendecir, cierto, a nuestros hermanos, pero también tenemos que hacer el bien, tenemos que ayudarnos mutuamente, porque somos un cuerpo, somos una familia en Cristo. Y siempre decimos, si un hermano se duele, yo también me duelo. Bendito sea el Señor. Pero realmente nos dolemos cuando un hermano está pasando por una necesidad, por un dolor. Ayúdenos el Señor. Bendito sea Dios. Amén. Aún nuestro Señor, cierto, Jesucristo enseñó que teníamos que hacer el bien incluso a nuestros enemigos. Bendito sea el Señor. Lucas capítulo 6, versículo 27 dice la palabra del Señor. Pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que aborrecen. Bendito sea el Señor. Entonces, no obstante, es cierto, debemos saber cómo hacer el bien. Tenemos que saber cómo hacer el bien. Y para eso debemos permitir que el mismo Espíritu Santo nos direccione en la realización, ¿cierto?, de las buenas obras con el fin de que seamos más efectivos. Amén. Tenemos que ser más efectivos. Por ejemplo, uno puede ver, ¿cierto?, en hechos como Pablo, ¿cierto?, deseaba pasar a ciertas ciudades de Asia. Amén. Pablo deseaba pasar a ciertas ciudades de Asia a predicar el mensaje del Evangelio. Y mire, Pablo deseaba viajar a Asia, pasar por diferentes ciudades de Asia para predicar el Evangelio. Amén. Pero el Espíritu Santo se lo impidió porque tenía otros planes para él. Y uno dice, ¿pero por qué se le iba a predicar el Evangelio? Pero Dios muchas veces nos tiene que decir que no. Y el Espíritu Santo, ¿cierto?, se lo impidió. Hechos capítulo 16, versículos 6 al 10. Hechos 16, versículos 6 al 10. Dice la palabra del Señor. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Imagínense, el Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra, ¿cierto?, de Dios en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole, bendito sea el Señor, rogándole, dice, y diciendo, pasa a Macedonia
y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Mire, Pablo, ¿cierto?, tenía esa intención de ir a Asia. Tenía la intención de, ¿cierto?, de llegar a Misia, por Bitinia, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo se los impidió. Y Dios le muestra, ¿cierto?, esta visión, ¿cierto?, para ir a Macedonia, y entendieron ellos que tenían que estar allá para anunciar el Evangelio. Y uno dice, pero ¿por qué no fueron a Asia si iban a predicar la palabra? Dios los quería en Macedonia. Bendito sea el Señor. Ahora, nosotros tenemos ese discernimiento, tenemos esa guía del Espíritu para saber dónde está la necesidad. La iglesia del Señor, nosotros como creyentes, le hemos pedido a Dios que Dios nos muestre dónde está la necesidad para no tan solo, ¿cierto?, entregar alguna ayuda o hacer una buena obra, sino para anunciar el Evangelio de Cristo. Ayúdenos al Señor. Ayúdenos al Señor. Entonces, al ver, ¿cierto?, aquí las intenciones, ¿cierto?, de Pablo eran buenas. Obvio, si aplicar el Evangelio. Amén. Eran buenas las intenciones de Pablo. Pero por alguna razón, ¿cierto?, el Espíritu Santo se lo impidió, ya que sus planes eran diferentes. Sin embargo, el apóstol obedeció y así su ministerio fue mucho más exitoso. Tenemos otro ejemplo. A Samuel, ¿cierto?, Dios le dijo que dejase de llorar a Saúl, porque ya era demasiado tarde para él, porque lo había desechado. Y que mejor ungiera, ¿cierto?, a un nuevo rey sobre Israel. En 1 Samuel capítulo 16, versículo 1 dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré de Isaí a Belén, porque de sus hijos me he provisto, ¿cierto?, de rey. Saúl, el profeta Samuel, ¿cierto?, al ver, ¿cierto?, que Saúl se estaba desviando, él lloró, ¿cierto?, a Saúl. Era el primer rey de Israel. Saúl se desvió de la voluntad, del propósito de Dios, y Dios lo desechó. Y quizás cuánto tiempo estuvo llorando Samuel por Saúl. Pero Dios le dice, llena tu cuerno de aceite. Llena tu cuerno de aceite y ven y te enviaré a Isaí de Belén. Porque ahí hay un nuevo rey. Bendito sea el Señor. Llena tu cuerno de aceite. Deja de llorar por el pasado. Deja de llorar por lo que pasó. Tienes que seguir caminando. Tienes que seguir avanzando. Tienes que seguir, aleluya, seguir permitiendo que el Espíritu Santo guíe nuestra vida. Y eso es lo que cada creyente tiene que hacer. Tiene que llenar su cuerno de aceite. Tiene que llenar el corazón del aceite, del conocimiento del Espíritu Santo de Dios para seguir avanzando. No podemos quedarnos estancados. La bondad ayuda a otros a corregir sus malas acciones. Bendito sea el Señor. Como leíamos, ¿cierto?, Romanos 15:14, ¿cierto? Al final dice, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mire qué importante estar llenos de bondad, llenos de conocimiento. Bendito sea el Señor. ¿Para qué? Para que podamos amonestarnos los unos a los otros. Entonces, finalmente, ¿cierto?, una persona llena de bondad y conocimiento es capaz de saber amonestar
Ayúdenos el Señor. Una persona llena de bondad y conocimiento es capaz de saber amonestar a los demás con el fin de hacerlos volver, ¿cierto?, de su error. Una persona, anote esto, una persona llena de bondad y conocimiento es capaz de saber amonestar a los demás. Por eso es importante que estemos llenos de bondad y llenos de conocimiento para que podamos, ¿cierto?, ser capaces y saber amonestar a los demás, pero no con el fin de destruirlos, sino con el fin, ¿cierto?, de hacerlos volver de su error. Es un error el querer amonestar a los demás basados solo en nuestra supuesta autoridad, ya que si no usamos adecuadamente la sabiduría de Dios, podemos llegar a ser imprudentes. Y por ello la Biblia nos dice que esta tarea es exclusiva de aquellas personas bondadosas y llenas de conocimiento de Dios, a través del cual son capaces de ver el error de las personas con el fin de que éstas se vuelvan de su mal camino. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Y pastora Ruth, Dios le bendiga. Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Amén, deje buscarlo que se me pierde aquí. Ay, se me pasó. Amén. 6:1. Amén. Dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. Así es, Amén. Señor. Amén. Dios bendiga, ¿cierto?, a nuestra pastora Ruth. Entonces, en sí la bondad, ¿cierto?, es un fruto que el Espíritu produce en el creyente. Amén. La bondad no sale por sí sola, no es algo que crezca naturalmente, es algo cierto que solamente el Espíritu Santo nos puede producir en nosotros. Entonces, aquí es claro este versículo que leíamos: hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Entonces, ¿a quién le dice, cierto, que tiene que restaurar con espíritu de mansedumbre? ¿A quién? A los espirituales. Porque cuando somos guiados por el Espíritu, somos personas prudentes, somos personas bondadosas, somos personas llenas del conocimiento y somos personas que realmente en nosotros está el carácter de Cristo, el carácter del verdadero cristiano. Mora en nosotros el fruto del Espíritu. El ser espiritual no es ser una persona que salga lanzando, no es una persona que hable en lenguas, no es una persona que se mande tremendas predicaciones, no es una persona que lea la Biblia todos los días, no es una persona que ore cierto tarde, mañana, noche. Esa es una labor que todo creyente tiene que tener, el leer la Biblia, orar, todo creyente tiene que tenerlo. Ahora, el espiritual en sí es una persona que se ha dejado moldear por el Espíritu Santo. Tenemos creyentes que llevan años dentro de la iglesia y siguen siendo los mismos carnales de siempre. Tenemos personas que llevan años dentro de la iglesia y siguen siendo personas, ¿cierto?, que siguen con las mismas iras, con los mismos arrebatos. Bendito sea el Señor. Son personas que no han cambiado, que siguen con una mentalidad pecaminosa. Y esa persona no puede aconsejar a otros, porque en ella no hay un espíritu de mansedumbre, no están llenos del espíritu, no son seres, no son hombres y mujeres espirituales. Por eso aquí, cierto, el libro de Gálatas les dice: vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Muchas veces nos gusta hablar para allá nomás, para adelante, que tú tienes que ser así, tú tienes que cambiar,
Tú no puedes seguir esos pasos, tú no puedes seguir estas cosas. Pero no, considerándote a ti mismo. El que esté firme, como decía ayer una hermana, el que esté firme, mire que no caiga. La hermana decía, yo cuando predicaba, yo era una mujer bien dura con los demás, predicaba duro, no me importaba si dolía o no, yo era muy dura para predicar, decía una hermana. Pero yo caí. Bendito sea el Señor. El tema es ese, que creemos ser espirituales porque hablamos en lenguas, creemos ser espirituales, aleluya, porque leemos la palabra. Hasta las personas, ¿cierto?, que no aman a Dios, leen, estudian la escritura, teología, historia, porque para muchos la Biblia es un libro de historia, pero para nosotros es la misma voz del Señor. Entonces, en sí la bondad es un fruto del Espíritu, ¿cierto? Es un fruto que el Espíritu produce en el creyente, que lo impulsa a ser bueno, pero al mismo tiempo le da el discernimiento de cómo hacerlo, siendo tanto así que es capaz de amonestar con toda prudencia a todos aquellos que se han desviado por el mal camino, con el fin de volverlos a la senda de justicia. Por tanto, el cristiano necesita desarrollar el fruto del Espíritu, que es la bondad, ya que como hijo de Dios está obligado a vivir su salvación, produciendo toda clase de buenas obras que reflejen a este mundo la obra que Cristo ha hecho en ellos. Entonces, la bondad, ¿cierto?, nace de un corazón generoso que está dispuesto a dar sin recibir. Es alguien que se ha olvidado de sí mismo para servir a los demás. Piensa en las necesidades de los demás. Esa es una persona bondadosa. Piensa en las necesidades de los demás. Da, es cierto, sin recibir nada a cambio. Es alguien que se olvida de sus propias, a lo mejor, necesidades para poder servir a los demás, o se olvida de sí mismo. No es una persona egocéntrica, no está pensando en generar sus propios intereses. Es una persona que sirve a los demás. Entonces, la bondad viene de dadivoso, bueno, puro, recto, correcto, honorable. Ahora, ¿en nosotros hay bondad? ¿Somos dadivosos? ¿Somos buenos? ¿Somos puros? ¿Somos rectos? ¿Somos correctos? ¿Somos honorables? Ayúdenos al Señor. ¿Qué diferencia hay entre bondad y benignidad? Benignidad, ¿cierto?, es hacer lo bueno. Amén. Pero la bondad es hacer lo bueno, pero con amor. Benignidad es hacer lo bueno, sí. Pero la bondad es hacer lo bueno, pero con amor. Bendito sea el Señor. Brota de una actitud interna del corazón. Es la exteriorización de un corazón benigno, un espíritu benigno. Así es el que tiene el fruto de la bondad. El corazón de Dios se alegra cuando le pedimos, ¿cierto?, en lo más profundo de nuestro ser, que seamos llenos de su bondad. Para vivir una vida llena de su bondad, sigamos los pasos que nos marcó en los 2 primeros mandamientos. Amén. Que son amar a Dios, amar a mi prójimo y amarme a mí mismo. Amén. Entonces, si deseamos ser llenos de bondad, tenemos que seguir estos pasos, ¿cierto?, que son 3 que el Señor nos marca en los 2 primeros mandamientos. Amar a Dios, ¿cierto?, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Bendito sea el Señor.
Ahora, ¿cómo es la persona, cierto, que tiene fruto de la bondad? La persona que tiene fruto de la bondad tiene una conciencia limpia. O sea, no tiene nada de qué avergonzarse. Amén. Una persona que tiene fruto de la bondad no tiene nada de qué avergonzarse, tiene una conciencia limpia, sabe que todo su camino, sabe que todo lo que ha hecho, ¿cierto? Está bien. Tiene el gozo interior, es confiable. La persona bondadosa se refleja en su rostro y su personalidad, ¿cierto? Es cautiva. Bendito sea el Señor. Ahora, nosotros tenemos estas cosas. Y si no tenemos estas cosas, ayúdenos al Señor para que el Espíritu Santo nos siendo ese fruto de la bondad. Ahora, otro punto. ¿Tiene usted bondad y amor de Dios para su familia? ¿Tiene usted bondad y amor de Dios para su familia? Y esta es la pregunta importante para los padres hoy día. ¿Qué es lo que sus hijos recordarán en su niñez acerca de lo que aprendieron sus padres? ¿Qué es lo que sus hijos recordarán en su niñez acerca de lo que aprendieron de sus padres? ¿Qué es el ejemplo o cuál es el ejemplo que los padres le están dando a sus hijos? Bendito sea el Señor. ¿Cuál es el ejemplo que el padre le está dando a su hijo, que la madre le está dando a su hija? ¿Somos bondadosos con nuestros hijos? Recordemos que lo que sembramos también cosechamos. Bendito sea Dios. Sin duda, cierto alguna, hay padres buenos. Gracias al Señor, yo tengo padres muy buenos. Siempre sembraron bien en nosotros. Han sembrado muy bien en nuestras vidas. Pero también hay padres que no son buenos. Hay padres que siembran mal. Y el tema es la ley de la siembra y la cosecha. Así como sembramos, también iremos a cosechar el día de mañana. Entonces, ¿cómo estamos sembrando en nuestros hijos? ¿Cómo estamos sembrando en nuestra familia? ¿Tenemos bondad con los de nuestra casa? Bendito sea el Señor. ¿Cómo estamos sembrando hoy? Hemos sembrado amor, hemos sembrado piedad, hemos sembrado bondad, hemos sembrado fe. Ayúdenos al Señor. Como decía, si bien, cierto, muchos padres son buenos, pero también hay padres, cierto, que son malos padres. Y no podemos estar, cierta gente, aunque digamos, es que no sabía cómo ser papá. Bendito sea el Señor, pero nosotros los creyentes, ¿qué es lo que estamos sembrando en nuestros niños? ¿Cómo será la generación que viene ahora? Este es el punto. ¿Serán niños bondadosos con los demás? ¿Vieron ellos que los padres eran bondadosos con las personas? Le mostramos el amor al prójimo para que nuestros hijos también el día de mañana tengan ese mismo amor por su prójimo. ¿Vieron ellos, cierto, en nosotros como padres el verdadero amor de Cristo para los demás? Bendito sea el Señor. Estas son las preguntas, amén, que realmente tenemos que analizar y que tenemos que pensar. Porque viene una generación, amén, que ha sido criada de forma diferente.
Tenemos una generación que está siendo cambiada por la tecnología y que el mundo ha abarcado tanto en sus vidas que hoy en día llegan, o sea, no que hoy día llegan, hoy día ya ni se les obliga a ir a la iglesia. Hoy día ya ni se les obliga a estar en los cultos. Hoy día ya ni se les obliga a orar. Hoy día ya ni se les obliga a pedir perdón. Hoy día ya ni se les obliga a portarse bien. Bendito sea el Señor. Estamos en una generación, está creciendo una generación que tiene todas las cosas, ¿cierto? Sin hacer nada por merecerlas. Estamos criando una generación que realmente están teniendo cosas que nunca los padres tuvieron cuando tenían esa edad. Y quizás sí, los medios no estaban para darlos. Pero la alegría, el amor, la comunión, la comunicación en la familia era algo fundamental. Hace 40 años atrás no había celular. Bendito sea el Señor. Hace 40 años atrás, muy pocas casas tenían televisión. Hace 40 años atrás no había Netflix. Hace 40 años atrás no había YouTube. Hace 40 años atrás, ¿cierto? Andaban jugando afuera en la calle con las rodillas peladas. Bendito sea el Señor. Hace 40 años atrás el padre, ¿cierto? Trabajaba duramente para darle de comer a sus hijos. La madre en la casa enseñando, ¿cierto? A sus hijos, educando a sus hijos. Hoy en día vemos que todas estas cosas han cambiado. ¿Qué es lo que sus hijos recordarán en su niñez acerca de lo que aprendieron de sus padres? ¿Aprendieron a ser amorosos? ¿Aprendieron a ser bondadosos? ¿Aprendieron a amar a Dios? ¿Aprendieron a orar? ¿Aprendieron a buscar de Dios? Ayúdenos el Señor. Y ahora donde los padres piensan, ¿hice bien o hice mal la pega? Como hijos siempre somos agradecidos con nuestros padres. Yo soy un agradecido por los padres que Dios me dio, que siempre me inculcaron. Bueno, nunca me obligaron a mí a ir a la iglesia. Yo siempre los obligaba a ellos a ir a la iglesia. Sobre todo mi papá. Pero doy gracias al Señor porque tuve una niñez donde me educaron en la fe, donde me educaron en los caminos del Señor, donde estábamos en las vigilias, donde estábamos en los templos y no importaba el sueño, no importaba el frío, no importaba la lluvia, no importaba el calor. Lo primero era servir al Señor, era amar a Dios de todo corazón. Si cometía una falta, si golpeaba a mi hermano, si le pegaba a mi hermano, teníamos que perdonarnos y nos obligaban a pedirnos perdón. Y si no nos pedíamos perdón, nos golpeaban ellos a nosotros. Bendito sea el Señor. Donde, donde si le faltábamos el respeto o si contestábamos a los padres, ¿cierto? Eso era, ¿cierto? Un palmetazo limpio en la boca, porque no teníamos por qué contestar a nuestros padres. Hoy en día, vea usted, el otro día con mi esposa que quedamos impresionados de ver a una niña de tan solo 6 7 años tendría la niñita, y le decía, ya, po, güey, a la mamá, éntrate, po. Si está mi mamá aquí, te va a sacar de ahí. Y la mamá se reía, se reía.
Yo pensaba, yo hubiera dicho esas cosas. No, esta hora que me están dando de ajo a la ducha. Bendito sea el Señor. Entonces, nos damos cuenta, ¿cierto?, que los valores en el mundo se han perdido. Que la bondad no está. Que hoy en día al niño ya desde chico, si se roba un dulce del supermercado, hay un dulce, no le dicen nada. El tema va a ser cuando tenga 16, 17 años, ya va a robar un dulce. A mí me decían, si usted se encuentra, o sea, a usted le dan 10 pesos de más en el vuelto, esos 10 pesos te los tiene que devolver, porque no le pertenecen. Si en la casa de un tío, de un familiar, usted se encuentra 100 pesos en el suelo, 10 pesos, 5 pesos, 1 peso, esa plata, tía, me encontré esto en tal parte, o tío, me encontré esto en tal parte, y eso se devuelve, porque no es suyo. Bendito sea el Señor. Me enseñaron a no ser mentiroso. Lamentablemente, cuando salíamos de la iglesia, me decían, eh, si tu papá te dice si acaso tomaron once, tú tienes que decir que sí nomás, aunque no habíamos tomado. Teníamos que decir que sí. Y faltó la Rusa río porque sabe que es verdad. Tenéis que decir que sí nomás, pero no tenéis que ser mentiroso, después me decían. Entonces, como que ahí uno quedaba como con la duda. Bueno, miento o no miento. Pero damos gracias al Señor porque en su gran amor y misericordia pudimos entender, pudimos comprender el amor de Dios. Yo al menos a tan corta edad, pero pude comprender que Dios me había salvado, pude entender de que solo el amor de Dios bastaba en mi vida, de que solo su presencia era necesaria en mi corazón para yo poder ser un fiel servidor de Jesucristo. Y sí, he cometido errores, muchos errores, graves errores. Y el Espíritu Santo ha redargüido mi corazón y me ha dicho, lo que estás haciendo está mal, tienes que levantarte. Entonces, si estamos viendo que estamos mal encaminados, pidámosle al Señor o pídale a Dios, ¿cierto?, que los llene de su bondad. Si ha recibido el Espíritu Santo, su poder sobrenatural obrará en usted, si está dispuesto y si se lo permite. Bendito sea el Señor. Entonces, si vemos que a nosotros nos falta bondad, si vemos de que algo tenemos falto, tenemos al Dios que tiene todas las cosas en abundancia. Gloria a Dios para siempre. Y si vemos que nos falta bondad con nuestro prójimo, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos en la fe, pidámosle al Señor que Él nos llene de su bondad. Los romanos, ¿cierto?, eran hombres llenos de bondad. Los hermanos que estaban en Roma eran llenos de bondad, llenos de todo conocimiento. Nosotros también podemos tener esa bondad, también podemos tener ese conocimiento. Y todos nosotros hemos recibido al Espíritu Santo. Todos nosotros hemos recibido ese poder de Dios. Todos nosotros hemos sentido cuando Dios ha guiado nuestro corazón. Permitámosles al Señor y estemos dispuestos, amén, para que el Espíritu Santo obre en nosotros, obre en nuestras vidas, nos capacite cada día más, porque necesitamos de su presencia. Amén. Inclinamos nuestros rostros y oramos al Señor. Padre Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este estudio el cual, Señor amado, usted nos ha entregado. Pedimos, Dios mío, de que sea su presencia, su Espíritu Santo, ministrando cada vida, cada corazón. Quizás, Señor, a través de este estudio podemos darnos cuenta de que nos falta, Señor amado, tener esa buena obra con nuestro prójimo. Muchas veces decimos tener fe, muchas veces decimos hay que ayudar al prójimo, muchas veces decimos hay que visitar al que está solo, hay que ayudar a la viuda, pero lejos de esas buenas intenciones no está esa buena obra. Ayúdanos no tan solo a ser benignos, Señor,
Ayúdanos a ser bondadosos, a que esas buenas intenciones en nosotros se conviertan en acciones, para que así el mundo, para que así la gente pueda ver que no somos cristianos de palabra, que no somos cristianos tan solo de cuatro paredes, que no somos cristianos tan solo que están en las iglesias, sino que somos cristianos que realmente aman a las almas, sino que somos creyentes que realmente amen al Señor. Padre amado, te rogamos en esta hora que sea su Espíritu Santo ministrando nuestra vida. Llénanos de su bondad. Dios mío, si su Espíritu Santo está en nosotros, ayúdenos para permitirle al Espíritu Santo que nosotros siga obrando. Dios mío, que podamos tener un corazón dispuesto para que sea su Espíritu Santo trabajando en nuestra vida. Dios mío, colocando en nosotros, Dios amado, aquel fruto del Espíritu que es importante, que cada virtud del fruto del Espíritu pueda crecer en nosotros. Dios amado, le damos gracias hasta este día, Señor, donde usted nos tiene aprendiendo de su palabra. Pedimos que su gran amor y misericordia inunde cada hogar, cada corazón. Y rogamos su bendición, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor para siempre. Dios les bendiga, mis hermanos. Próximo estudio, ¿cierto? El día lunes 14 de junio a las 20 horas. La lección número 9, vamos a hablar acerca de la fe. Amén. Por su atención, mis hermanos, muchas gracias y que el Señor les bendiga grandemente. Bendito sea el Señor.